¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Matergia. Y bueno, estamos haciendo uno de los pocos programas con invitados que nos permite esta situación, pero bueno, ustedes han pedido la segunda parte de esta conversación que tuvimos, esta interpretación que tuvimos acerca del libro de Urantia, y justo nos encontramos con Luis Alberto Flores. Él es un amigo del canal, además es un personaje muy conocido, como ya lo hemos presentado en el anterior programa. Él ha sido librero, ha tenido a cargo de una de las librerías más importantes de Arequipa en su momento, y por él han pasado, no sé si decenas, cientos y tal vez miles de libros, de hecho sí, por sus manos, y lógico, por su mente, ¿no? Y uno de los cuales, los más interesantes, fue este libro de Urantia, del que conversábamos tanto, y a ustedes les ha gustado. El video ya está superando las 50.000 visualizaciones, lo cual nos dice que, bueno, ha sido de su completo agrado. Ya han pedido una segunda parte, hoy lo hemos vuelto a traer, y vamos a ahondar un poco más en esto. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido al programa. Gracias, Rafael, muy contento, la verdad. Felicitarte por el crecimiento del canal de Matergia, realmente está muy bueno. Qué gusto, tú siempre te esfuerzas en tener, digamos, ahí material de calidad, de ser muy acucioso. Y de mi parte, pues nada, contribuir con lo, no sé si es mucho o poco, que sé sobre el libro de Urantia, básicamente por ser un gran lector del libro, ¿no? Como comentamos la vez pasada, lo he leído varias veces en distintos momentos de mi vida, digamos mucho más joven de lo que soy ahora, ¿no? 20 años atrás. Entonces en ese tiempo también un espacio de madurez. Con gusto he visto que sí, mucha gente se ha volcado a querer descubrir. Seguramente en la anterior edición tuve algunas pequeñas inexactitudes, algún comentario, por ejemplo, respecto a Satania, que no es constelación, que es sistema. Sí, digamos, hay tanta la información que sí hay pequeños detalles de forma más que de fondo. El libro de Urantia, yo sé de que mucha gente se acerca al libro por, vamos a decir, un morbo espiritual en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de Jesús, por ejemplo. Un tema muy, digamos, que parece que prendió fuego fue el tema de la reencarnación, ¿no? Que también, tomamos lo que dice el libro. Y está bien, porque la idea de hablar del libro de Urantia es difundir su existencia, para quienes no lo conocen, difundir su revelación en cuanto al contenido espiritual. Pero el libro está ahí, está en internet, está para que todos ustedes lo puedan leer, para que se sientan libres de tomarlo y leerlo. Como digo, no es un libro que dentro de sus características es que no deja mucho espacio a la interpretación. O sea, no hay mucho que interpretar, porque el libro te dice esto es así, esto ha sido así y así es como está configurado el universo y demás. Lo que sí podemos hacer, que es una práctica que todos los que lo hemos leído lo hemos hecho, es tratar de ese lenguaje, esas tipificaciones, los personajes, acercarlos a lo que nosotros entendemos como nuestra historia, ¿no? No sé, el Adán y Eva, el caso Noé, el caso Moisés, ¿no? O sea, tratar de acercarlo a lo que nosotros conocemos. Pero es un tema de libre interpretación. De hecho, para quienes leemos el libro de Urantia, ya no nos preocupamos de interpretarlo, ¿no? De decir, esto cuando hablan de este tipo de seres espirituales o semiespirituales o humanos o superhumanos, estamos hablando de los cíclopes, o sea, realmente eso ya no es un tema. Deberíamos hacer eso en todo caso con este libro. O sea, es de libre interpretación para las personas, pero nosotros ya los llamamos de otra manera, ¿no? Nosotros, quienes lo leemos, ya entendemos que es una raza nodita, que es una raza andonita, la raza Sanji, la raza violeta. Entonces, es eso. Ajá. Bueno, y queremos plantear este tema. Vamos a responder también algunas dudas del otro video, pero me interesa esto porque justo unos amigos están publicando una información sobre si es que el libro de Urantia está refiriéndose en algún momento sobre el origen de los incas, de la raza de los incas, y y queremos desarrollar un poco lo de las razas, si es que así lo permites. Entonces, Lucho, cuéntame, ¿cuántas razas hay en el libro de Urantia? ¿Y cómo se da esta historia? Mira, vamos por partes. Primero hablemos de los mundos habitados, ¿no? Para ir de macro a micro. Entonces, en mundos habitados, lo que te dice el libro de Urantia es de que hay muchos mundos habitados, ¿no? Miles, millones. En nuestro sistema y en nuestro universo local, vamos a llamarlo así, por lo menos 619 mundos habitados, ¿no? Nosotros somos el mundo 606 habitado.
Entonces quiere decir además de que somos de los, vamos a poner así, de los últimos mundos, de los más nuevitos que tienen vida y por lo tanto estamos en un proceso de evolución. De evolución en vida material, porque en paralelo va la vida, el crecimiento y la vida espiritual, ¿ya? Ahora, estos mundos obedecen, digamos, la vida que viven estos mundos obedece a distintos tipos de formas de implantación de vida que realizan justamente los seres, los portadores de vida, ¿no? Vamos a ponerlo así, si lo queremos traducir a lo que nosotros hablamos hoy en día, porque eso no lo dice el libro, lo estoy diciendo yo, es una interpretación, es algo así como una especie de ingenieros genéticos, ¿no? Que implantan el plasma de la vida en un mundo. Entonces, cuando los portadores de vida llegan a este mundo, que comienza a cumplir con las características de cierto tipo de atmósfera, ¿no? Porque en el libro de Durante te habla de seres, por ejemplo, no respiradores, o sea que no respiran oxígeno. Hay una especie de seres que son como eléctricos, pura energía, por decirlo así. Hay supra respiradores. Nosotros somos respiradores medios por el tipo de atmósfera que tenemos. Entonces, llegan a este mundo, implantan el plasma de vida en el agua, el libro lo dice muy textualmente, en el agua, es en las aguas de la tierra, y de ahí comienza el proceso de evolución, tal como lo entendemos ahora científicamente, ¿no? Es decir, desde pequeños microorganismos que van evolucionando, hasta que de repente aparecen los primeros primates, y dentro de estas familias de primates aparece una pareja singular por su inteligencia, singular por su sentido de lo moral y su sentido de la ética, ¿no? Muy primitivo, pero hay una distinción clara entre el bien y el mal. Esta es obra de la... No es casualidad, ¿o por qué en esta raza se presenta esto y no en una raza felina, digamos? Porque en los primates. por el orden natural de la evolución, ¿no? O sea, hay un tema de desarrollo a nivel de cerebro el tema del dedo puesto y de todo. Exacto, hay un tema de desarrollo que permite de que en algún momento esta raza de primates aparezca, digamos, un sentido, sí, de conciencia más evolucionado, más potente, y a partir de ahí aparece esta pareja singular, Andón y Fonta, cuya primera decisión moral es retirarse, alejarse de sus semejantes, porque se dan cuenta que ellos no son iguales a ellos. Wow. O sea, ahí se dan cuenta que ellos no tienen el mismo estado de salvajismo, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces no se llamaban Adán y Eva. No, son Andón y Fonta. Wow, qué interesante. ¿Ya? Entonces, Andón y Fonta era una pareja de hermanos, ¿sí? Y Andón y Fonta pues forman lo que viene a ser la primera raza urantiana, ¿no? La primera raza urantiana. Entonces, la raza andonita. Ahora, eso aproximadamente 993.000 años atrás. ¿Ya? 993, más o menos. 500.000 años atrás ocurre un hecho también singular, que también ocurre en los otros mundos de vida, de vida terrestre, digamos, de vida humanoide, como la que tenemos nosotros, que comienzan a aparecer las razas de color, la raza Sanjic, ese es el término que usa el libro de Urantia. Lo singular es que normalmente en todos los otros mundos esto ocurre con la aparición de la raza roja por delante, y después van apareciendo las sucesivas en distintas familias y en distintos momentos. En el caso de Urantia, o sea, la Tierra, nuestro planeta, aparecen todos en una misma familia y en una misma generación. Entonces fue un caso singular. El libro no explica por qué. De hecho, el libro, la personalidad espiritual que comparte esta información no explica por qué, pero como incluso da a entender como que ellos también se sorprenden de que esto haya ocurrido en Urantia, ¿no? De que en una sola familia y en una sola generación hayan aparecido las 6 razas de color, ¿no? ¿No? Donde están los rojos, los naranjas, los verdes, bueno, ya lo hablamos la vez pasada. Entonces ahí tenemos otro tipo de raza. Tenemos la raza andonita más las 6 razas Sanjic, ¿no? Las razas de color. Pero ¿la raza andonita era blanca? No, la raza andonita, vamos a ponerlo así. No se trata del color de la piel. No se trata En el caso de los andonitas, no. En el caso de los andonitas estamos hablando de
una raza, por hacer una diferencia, como existe un neandertal o un cromañón. Sí, eso iba. ¿No? Ok. Claro, o sea, raza en ese aspecto. En ese aspecto, pero las razas Sanjik sí son de color. No, o sea, ocurre una particularidad que cuando los nacidos en esta, digamos, de estas razas tienen exposición al sol, comienzan a cambiar, ¿no? Su tono de piel, al rojo, al amarillo, al índigo, ¿no? Pero todos son descendientes de esa raza. De esa raza. Entonces, digamos que de esta raza andonita aparecen 6 razas más, ¿no? Ahora, en paralelo, y conversando lo que habíamos la vez pasada, cuando Caligastia, el príncipe planetario, que sucumbe a la rebelión de Lucifer, llega con un séquito, digamos, espiritual, pero también llega con seres que van a ser corpóreos, es decir, que se van a materializar, van a ser como humanos y van a tener además la función de juntarse con las razas Sanjik sexualmente para hacer una mejora de raza, y esto para la gente muy susceptible que nos está viendo, es una mejora de raza en 2 sentidos. En un sentido intelectual, ¿sí? En un sentido intelectual de poder tener una clarivisión más grande, más amplia. Por ejemplo, se dice, ¿no? El hombre rojo, por ejemplo, tenía como característica que era de las razas de ese momento, era el primero en aceptar y practicar la monogamia, no porque haya sido impuesta, sino era algo natural en ellos, esa clarividencia de tener la monogamia, el sentido del hogar, no la monogamia porque creemos en el matrimonio como un rito religioso, sino porque viene el sentido del hogar, o sea, yo cuido a mi cónyuge y tenemos juntos una familia por la cual velamos y preocupamos su desarrollo. Interesante. No, eso es un tema de clarividencia, digamos, de clarividencia intelectual y espiritual más allá de lo que tenían las razas inferiores. Pero los naranjas, por ejemplo, se caracterizaban por ser constructores. O sea, naturalmente ellos tenían una tendencia a erigir cosas, a construir cosas. Entonces cada raza tenía su distinta característica. La naranja, la raza roja. ¿No? Ahora, los noditas, disculpen el desorden, pero digamos que comienzan a aparecer estas puertas para prolongarse un poco. Los noditas eran parte del cuerpo del príncipe planetario de Caligastia, y ellos estaban destinados de nuevo a mezclarse con la raza Sanjik para prepararlos, dar un salto evolutivo, ¿no? Para tener mayor clarividencia de corte espiritual, sobre todo. No se olviden de que el plan del universo es de orden espiritual, no es de orden material. Nosotros somos de todo el gran catálogo de entidades que pueden tener aspiración espiritual, somos el más bajo, o sea, somos el punto de partida mínimo que puede tener esperanza de tener un alcance espiritual. Los animales, las plantas no. Y esta gente del príncipe, cuando aparece la rebelión de Lucifer y abrazan la causa de Lucifer, ellos no esperan la orden de comenzar a mezclarse con la raza Sanjik, y por una necesidad de, digamos, de ser más, de poder sustentar la rebelión, vamos a ponerlo así, comienzan a mezclarse con los humanos, y ahí aparece una raza especial que son los noditas, ¿ya? Son los noditas. El líder era Nod, se mudan a la tierra de Nod, por ejemplo, de cosas que sí te dice el libro. Estoy procurando no interpretar, o sea, no especular, ¿no? Pero de lo que sí te dice el libro es de que ellos, una vez que la Lamatia, que viene a ser como una especie de jardín del Edén, sin ser eso, la Lamatia, que era la sede del príncipe, se hunde, desaparece, ellos se mudan a Dilmun, todo esto en el Golfo Pérsico, y posteriormente, y la zona donde están los noditas ellos la llaman la tierra de Nod, ¿no? Y después se mudan un poco más al norte y deciden, cuando ya ellos comienzan a formar su civilización entre noditas y humanos, producto del cruce de razas, ¿no? De la raza nodita, forman Bablot, que es, bueno, la historia de la Torre de Babel. Ya, claro. ¿No?
ellos. Que sí, lo que el libro también te dice muy puntualmente es de que sí tenían algunas características diferentes, básicamente porque ellos, digamos, si bien eran corpóreos, los noditas tenían un origen espiritual, tenían acceso a ciertos plasmas del universo que se cortan con la caída de Lucifer, ¿no? Cuando el mundo entra en cuarentena por el tema de la rebelión, pero aún eso, digamos, como que había en el plasma de ellos, había ciertas cualidades diferentes, tenían algunas proporciones distintas, lo que se hablan de los grandes hombres, los gigantes, pero el libro mismo te lo dice, ¿no? No son, o sea, se ha sobredimensionado, o sea, no es que hayan sido gigantes de 20 metros, eran más altos que el promedio de los humanos, pero no tampoco una cosa súper excepcional. No es, vamos a poner, es como que tú y yo nos pongamos al lado de un jugador de la NBA. O sea, es gente muy alta, pero no es que sean gigantes tampoco, ¿no? O sea, ahí está, digamos. Los del NBA deben ser bien grandes, o sea, claro, es otro biotipo. Ahí está, tú lo has dicho, ahí está. Un futbolista, ustedes pueden ver en su región, tiene más desarrollado todo y no nos parecemos mucho. Exacto, ya, ahí está, creo que has dado un punto exacto, ¿no? Quizás la diferencia es eso, el biotipo, pero las grandes diferencias tienen que ver con los niveles intelectuales y los niveles espirituales. Y ojo, los niveles intelectuales justamente para poder interpretar, aterrizar y aceptar los conceptos espirituales de Dios, ¿no? Por ejemplo, un sentido, vamos a ponerlo, inferior son los temas de superstición, ¿no es cierto? O sea, eso, por ejemplo, a nivel espiritual es un sentido espiritual mínimo, ¿no? El chamanismo, o sea, son formas muy primitivas de religión, de interpretación de lo que realmente es la vida espiritual. ¿Okay? Entonces, por eso la necesidad de tener, digamos, estas mejoras esporádicas, ¿no? De lo que es la raza, para poder aterrizar más conceptos más ricos y de contenido espiritual más potente. Ahora, después llegan Adán y Eva, cuya misión esencial es mejorar la raza, ¿no es cierto?, con la cepa violeta, a la cual, digamos, no solo ellos, sino sus hijos estaban destinados a fortalecer las razas ya existentes en Urantia. La única provisión que ellos tenían era que tanto Adán y Eva, ellos dos particularmente, no sus hijos, no podían reproducirse, ¿no? Y esa es la famosa caída. Pero lo importante no es eso, o sea, lo importante no es hablar de que cómo falló Eva o cómo falló Adán, sino lo importante que te dice el libro es de que eso no significó una caída del hombre. O sea, no es de que el hombre, nosotros como raza humana, estemos pagando algo que alguien hizo, ¿no? O sea, que cuando leamos el libro, yo sé de que esas partes, como digo, generan cierto morbo espiritual de querer interpretar, pero el mensaje importante es ese, ¿no? El mensaje importante es ese, no es que a raíz de Adán y Eva el mundo, digamos, fue visto diferente por Dios o la deidad, ¿no? Sí es cierto de que por la rebelión de Lucifer se cortaron los circuitos de comunicación espiritual y tal, pero eso no detuvo las constantes, vamos a poner así, asistencias del orden espiritual. La llegada de Maquiventa a Melquisedec es una llegada de urgencia para mantener viva la visión espiritual que se había generado tanto en Dalamatia como en el Jardín del Edén. ¿Se puede hablar de Melquisedec un poquito sin salirnos del tema? Por supuesto que sí. ¿Quién serían entonces estos Melquisedecs? Ya, a ver, los Melquisedec son una orden espiritual que, para ponerlo en sencillo, vendrían a ser como una orden sacerdotal del universo. ¿Sí? Wow, yeah. O sea, su misión es igual, netamente, cuidar la espiritualidad y fomentar la espiritualidad. Para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Para que no, si queremos profundizar más, por favor, vayan al libro, pongan en la página del libro de Urantia a Melquisedec y les va a salir un montón de información. Pero para ponerlo en sencillo, es esa su misión. Como los ángeles, hay ángeles que están destinados a la adoración, pero hay ángeles que están destinados a hacer transportes seráficos. Ya no son extraterrestres, digamos, o sea, son espíritus. No son humanos tampoco. Claro, no, digamos, son más de un orden espiritual, pero, ante las constantes vicisitudes que sufrió este planeta,
¿no? La caída del príncipe planetario al abrazar la causa de Lucifer, la consecuente caída de Adán y Eva, es decir, el entorpecimiento del trabajo que ellos tenían que hacer, y al ver de que la simiente espiritual, del contenido espiritual se estaba apagando en el mundo, que estábamos cayendo justamente en un estado más salvaje de la moral, de la ética, de lo que es la visión de un Dios. Entonces un Melquisedec Maquiventa se ofrece para uno auto-otorgarse en la tierra, hacerse carne en la tierra, hacerse visible a los humanos en la tierra, porque ya había un Melquisedec en la tierra durante la época de rebelión. El auto-otorgamiento es algo, sí, exacto, es como una forma de materialización, digamos, de ciertas entidades, pero después vamos a entrar al tema de Micael y el auto-otorgamiento. Pero Maquiventa también se auto-otorga, y él aparece como, vamos a hacer una diferencia. A diferencia de Jesús, ¿no? de nuestro Jesús, que llega a la tierra como un niño indefenso del reino, Maquiventa se personaliza, se personifica, se hace cuerpo como ya una persona adulta, ¿no? como un ser ya desarrollado, y su función es básicamente mantener la luz espiritual. Y él en Salem, en la región de Salem, él, digamos, forma esta especie de comunidad, ¿no? Y contacta a Abraham, digamos, a quien le transmite muchas de las conversaciones que se toman como de Abraham con Dios, realmente son conversaciones de Abraham con Maquiventa. Pero no nos olvidemos también de que, digamos, el pueblo judío en esos 400 años que pasó de cautiverio en Babilonia, reescribió mucho su historia, ¿no? Mira, sin ir muy lejos, menos de 200 años atrás, la historia de la guerra con Chile en el Perú todavía tiene muchas idas y vueltas, en una época que tenemos cronistas y todo, ¿no? Sí, la historia reescrito varias veces. Exactamente. Entonces hay mucha contaminación voluntaria e involuntaria, ¿no? Hay un tema de memoria también. Incluso está este tema que adoptan a él, ¿no? A Yahvé, al hijo de él, creo, ¿no? Al Elohim, ¿no? Al Elohim, ¿no? El Elyon, ¿no? Elohim, el Elyon. Será motivo de otra conversación esa, que es bastante interesante. Sí, también, pero lo que hace Maquiventa es justamente toma las bases de lo que quedaba de las enseñanzas de la época del príncipe planetario, de la época del jardín del Edén, y lo que hace es reforzar y preparar el camino para que cuando venga la última revelación de esa época, que bueno, era el auto-otorgamiento de Miguel, de Nevadón, Jesucristo, pudiese esto tener cierta simiente. Imagínate, por ejemplo, con todo lo bueno y malo que tenía la religión judaica en ese momento, con todo lo bueno y malo que tenía la ética y la filosofía griega de ese momento cuando llega Jesús, por lo menos, vamos a ponerlo así, había a quien hablarle. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate llegar en un momento mucho más retrasado del sentido de la moral, de la ética, y cuando hablo de la moral, no se malinterprete, estamos hablando del bien y el mal, de la capacidad de decidir entre el bien y el mal, básicamente, ¿no es cierto?, de hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Entonces cuando llega Jesús, bueno, había un trabajo avanzado para ese momento, y de ahí para adelante, bueno, nuestra concepción de la religión. Ahora, uno de los motivos por los cuales Maquiventa se retira y ya da por culminada su misión en la tierra es porque se da cuenta de que comienzan a haber ciertas tendencias supersticiosas en querer adorarlo a él como si fuese una deidad, y él no es. O sea, él digamos, en su, como vamos a poner así, como un sacerdote del universo, él sabe cuáles son los valores y los atributos que tiene la adoración y hacia quién tiene que estar dirigida. Se da cuenta que alrededor de él se quiere implantar como una especie de culto, entonces también
decide que es momento de retirarse. No, siento que este Melquisedec es como una especie de así como habla de Connie Méndez, el conde de Saint Germain, ¿no? Estos maestros ascendidos. Exacto. O el Metatron, que tanto se habla en internet, ¿no? Exactamente, sí, podríamos ponerlo en esa categoría. Lo que pasa es que, miren, en lo de los maestros ascendidos, si bien el libro de Durantia no lo toca como tal, sí te habla de un acontecimiento particular que ocurre 600 años antes de la venida de Miguel de Nevadón, es decir, de Jesús. Es que ocurre un tema de despertar espiritual en todas partes de el mundo, ¿no? Aparece Lao Tse, Confucio, ¿no? Aparecen todos a la vez, Buda, ¿no? El libro de Dante no se pronuncia mucho al respecto, te dice cuál es el trabajo que cada uno de ellos realiza, cómo avanzan, cómo mantienen viva la llama espiritual, la antorcha espiritual. Te dice incluso en qué fallan, ¿no? Hasta dónde pudieron llegar, cómo se desvió un poco su enseñanza, ¿no? Bueno, esto ya no lo dice el libro de Durantia, pero, o sea, Cristo siempre va a ser mucho mejor que el cristianismo y Buda va a ser mejor que el budismo, ¿no? Porque, digamos, con el paso del tiempo lo vamos contaminando con nuestras propias interpretaciones. Pero ocurre esto, ¿no? Y después se habla exactamente de, digamos, un cuerpo, no sé cómo mencionarlo, un cuerpo de asesores, podríamos decir, que están pendientes del desarrollo de la vida de Durantia. Ahí están algunos de estas luces espirituales que aparecieron en la tierra. Está Moisés, ¿no? Maquiventa Melquisedec es parte de especie de directorio, vamos a ponerlo así, ¿no? Es un poco, o sea, quiero usar términos como para que entendamos de qué se trata, pero obviamente tienen una jerarquía y un valor mucho más grande, no estamos hablando de cosas tan mundanas, pero es una manera de ejemplificarlo. Muy bien, y esta fue este camino hacia de las razas estábamos hablando. Entonces, si retrocedemos, hay otro tipo de razas, ¿no? Y justamente tú me hablabas de que había una raza verde, por ejemplo, y esta de la raza roja que podría haber venido a América, ¿no? O sea, ¿nos puedes hablar un poco más de las otras razas que faltan? Mira, algunas razas desaparecen, la verde, la naranja desaparecen, básicamente porque se hacían débiles entre ellos mismos, había guerra. De hecho, el hombre rojo, o sea, digamos la raza que cruza América, casi termina por desaparecer. Primero porque era una raza que era muy conflictiva consigo misma. Entre el hombre rojo se peleaba. El hombre amarillo fue una de las primeras razas que aprendió a convivir entre ellos. Obviamente sí tenemos en la historia tenemos los conflictos que seguramente han habido en el Asia, pero no son tan frecuentes como los que han habido, por ejemplo, en Europa, entre los bárbaros, por ejemplo, los pueblos bárbaros y demás. Entonces, medio que son la raza amarilla la que empuja a la raza roja a hacer el cruce a América, ¿no? O sea, si no cruzaba, también el hombre rojo muy probablemente hubiese desaparecido como raza, ¿no? Como tal. O sea, entiendo que la raza amarilla estaba aquí en Japón, en Asia. Claro, en la zona de Asia. Y convivían. ¿Cómo se llama esa raza roja? ¿Andonita? No, es una raza Sanjic, no es una raza Sanjic, que de hecho tiene algunas cepas, ¿no? De la raza nodita, por ejemplo, algunos se llegan a cruzar con esta parte del cuerpo corpóreo del príncipe planetario. O sea, algunas razas, unas más, otras menos, llegan a tener contacto. Muchas no llegan a tener una suficiente carga, digamos, de la raza violeta, la que trae Adán y Eva, que era un gran diferencial, vamos a llamarlo así, ¿no? Para fines intelectuales y espirituales, sobre todo, ¿no? Entonces el hombre rojo cruza vía el estrecho de Bering, sí. Digamos, algunos líderes, digamos, muy, vamos a ponerlo así, algunos líderes notorios se instalan en la zona de California, y posteriormente, el libro no especifica muy bien cómo, hay alguna inyección adicional de la raza nodita, y esto genera alguna de las grandes culturas que tenemos, ¿no? Pero también este es un tema de mirar la temporalidad, ¿no? Porque las razas
vamos a poner así, las culturas, la maya, la azteca, la inca, por mencionar las sobresalientes en esta parte de la tierra, son realmente razas relativamente recientes. No, o sea, no estamos hablando de 30.000 años atrás, estamos hablando de 2.000 años, 3.000 años atrás, o sea, no estamos hablando de... Una raza así antigua es la roja, la que cruzó por este tema. Exacto, pero lo que también te dice el libro, yo solamente remito lo que dice el libro, es que, digamos, por ejemplo, muchos de sus valores espirituales y mucho de lo que ellos guardaron se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo en el tiempo, básicamente, entre otras cosas, por esta falta de contacto con las otras razas, ¿no? América quedó como un poco aislada. Exactamente, bueno, y literalmente, pues, nos descubren, ¿no? Hace 500 años, o sea... Claro. Muy aislados del resto de la humanidad. Justo unos amigos que les mando un saludo, ya como la doctora Elisa Blas, compartieron una información, bueno, basado creo en algo del libro Durante, que decían que podían haber navegado y llegado incluso a colonizar la isla de Pascua, o directamente, ¿no? Que mucha de esta raza, una raza muy antigua de Urantia, vino a América y construyó lo que son estas fortalezas o ruinas, entre comillas, megalíticas, de las cuales, bueno, hemos visto, ¿no? Diferentes expertos dicen, esto es muchísimo más antiguo, ¿quién lo hizo, no? ¿Podría haber sido una raza estas de Urantia? Sí, no, o sea, de hecho es la raza roja. Es la raza roja, que es la raza que está en el continente, ¿no? La que se establece en el continente y que queda aislada. De evolución muy alto también. Yo creo que es casi lo mismo que cuando hablábamos la vez pasada de Ur, ¿no? O sea, hay como que dos tiempos. Uno, el tiempo en el que llegan y tienen todavía el conocimiento fresco y eligen grandes cosas, y después hay una época de declive, y de ahí un momento de recuperación, ¿no? En eso. Ahora, como digo, el libro remite de que la raza quedó completamente aislada, ¿no? Quedó completamente aislada, y que lo que se quedó fueron los noditas. Ahora, también es verdad que el libro Durante te habla de que cuando los noditas, por ejemplo, establecen Bablot, ¿no? Parte del cuerpo corpóreo del príncipe, que tiene, digamos, ciertas facultades distintas y diferentes, que de hecho de ahí es pues donde se habla de los dioses de antaño, los dioses que se mezclaron con las mujeres de los hombres, ellos son, ¿sí? También justamente ellos sabían de que su simiente tenía que ser cuidada y preservada. Entonces muy probablemente estemos hablando de una élite no muy digamos muy cuidada, de no mezclarse con toda la raza, de mantenerse unida para preservar el conocimiento, que es por ejemplo lo que se hace todavía en las grandes órdenes iniciáticas, ¿no? Te tratas de cuidar mucho de quién ingresa y guardas tu conocimiento para poder accionar, porque no es algo que se puede explicar de manera masiva. Los judíos lo hicieron, ¿no? Una raza muy endogámica, igual se especula que los mismos esenios dentro de los judíos todavía eran más cerrados aún, ¿no? Entonces, una cosa que uno puede interpretar, y que el libro no la dice porque el libro justamente procura evitar este tipo de información no ganada. Uno, de dar información no ganada, pero segundo, de distraer, ¿no? Porque, de nuevo, el contenido del libro es espiritual, o sea, te explica más o menos para que tengas una idea de por qué las cosas, pero el fin siempre es espiritual. Entonces, lo que uno puede entender es de que sí, así como han habido casas sacerdotales, seguramente parte de esta raza roja con contenido alto nodita, se haya mantenido, haya sido una élite de la cual ellos hayan estado pues descendientes de o los incas o los mayas o los aztecas, ¿no es cierto? Como la familia imperial, vamos a decir así, mantener el conocimiento y el conocimiento, bueno, plasmarlo en lo que conocemos como los Capacs, ¿no? Los Capacs de los que se habla en el altiplano boliviano, que eran pues una casta, claro, entre guerrero y sacerdote, ¿no? Y de ahí saldría mucho tiempo después Manco Cápac, ¿no? Exacto. Y eran un grupo totalmente diferenciado de las hordas tribales que habitaban el altiplano, incluso el Perú y otras partes, ¿no? Y los incas eran como, y siempre hemos visto eso, ¿no? Que el inca, la familia del sol, ¿no? O sea, no se mezclaba mucho con el pueblo, tenían otro biotipo, como hablas del libro Durante, e incluso hasta otro idioma, ¿no?
Seguro que sí. Mira, de hecho, no nos olvidemos que, por ejemplo, cómo era la configuración en el jardín del Edén, ¿no? El Edén estaba ahí y tenía distintas escuelas sobre economía, sobre agricultura, sobre la educación de los menores, y lo que ocurría era que las tribus que estaban alrededor del Edén mandaban a sus mejores personas, tenían un tiempo de educación, de capacitación, y después regresaban a sus pueblos a elevar, ¿no? Y digamos los pocos momentos de unión eran básicamente para temas espirituales de adoración. Entonces eso también es importante rescatarlo. Muy bien, bueno, algo más que se quede pendiente con respecto a estas razas. Creo que hemos hablado de varias. Y bueno, de repente para los que nos estén preguntando, entonces yo si soy norteamericano, ¿a qué raza pertenezco? Bueno, realmente estamos tan combinados, exacto, que es difícil notar. Ahora, efectivamente, físicamente sí se notan algunas diferencias, ¿no? En algunas razas, en el sentido de, por ejemplo, para temas físicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Perú somos, como país, uno de los países con la estatura promedio más baja, por ejemplo, entonces eso es evidente, ¿no? Pero a nivel intelectual y a nivel de capacidad de discernimiento espiritual, todas las razas estamos, digamos, en el mismo estándar, ¿no? Muy bien, Lucho, gracias por habernos aclarado esto. Ahora que quisiera responder algunas dudas que quedaron del anterior video. Bueno, ya hemos profundizado un poco en lo que es, mejor dicho, hemos dado un acercamiento a la gente, una familiarización con el tema de las razas, para que ustedes puedan seguir investigando, leyendo el libro directamente, y esto les puede servir como una guía, o por lo menos sembrar no sé, algo en ustedes, la curiosidad, ¿no? Para que vayan al libro original. Y con respecto al otro video, algo que me di cuenta que impactó y aterrorizó a nuestros televidentes era que el libro de Urantia niega en parte la reencarnación, o como el concepto que tienen con respecto a la muerte. Correcto, sí, eso... Está chocante de pronto. Sí, a ver, como decía, eso creo que es la principal prueba que te puede dar el libro de Urantia, ¿no? Prueba en el sentido de que uno lo lee, uno le comienza a encontrar sentido a ciertas cosas, comienza a aceptar cierta configuración a nivel mental y a nivel espiritual, y de repente, y normalmente lo que ocurre con la mayoría de lectores, y lo digo porque lo hemos conversado con varios lectores, es que decimos sí, o sea, sí, ¿no? Y te entusiasmas con el libro y te metes más y lo comienzas a aceptar, y de repente te encuentras con que el libro te dice así muy claro, solo faltaba no resaltarlo, es decir, la reencarnación no existe, ¿no? Y todo el mundo, claro, todo el mundo llega normalmente al libro de Urantia porque lo busca, ¿no? O sea, está buscando información, está buscando un camino espiritual que le haga sentido a uno, y de repente te aparecen con eso, ¿no? Okay. Y ese es un quiebre muy, muy, muy difícil de aceptar, pero se hace más difícil porque, a mi entender, el libro, por la forma como lo presenta, no es un libro que tú puedes decir parcialmente sí le creo, ¿no? O sea, si hay un tema de compromiso genuino de la persona, si no nos queremos engañar, o todo el libro es una farsa o todo el libro es real, porque el libro no te dice, mira, te dejo esto para que tú lo interpretes, no, el libro deja muy claro, y es más, lo que no te puede explicar porque considera de que no estamos, lo que tú mencionabas, no es conocimiento ganado, o no estamos listos para entenderlo a nivel intelectual, no lo menciona, ¿no? Pero no te dice, esto lo puedes interpretar de esta manera, no, es muy tajante en muchas cosas, y sobre todo en estas cosas, o sea, por ejemplo, cuando te habla del chamanismo, o sea, es muy puntual, te dice... palabras para el chamanismo. Sí, o sea, te dice cosas muy... No, es una forma muy primitiva de religión, basada en la superstición, el susto, bueno, ya te explica todo, ¿no? Y te explica además por qué no tiene, digamos, una valencia espiritual, ¿no? ¿Por qué se desfasa? Para hacerlo considerado siquiera algo que tenga un mínimo de valor al momento de tú conectarte con Dios, como quieras llamarlo, ¿no? Como tú quieras llamar a la deidad.
Entonces, en la reencarnación el libro durante es muy tajante. Y sí, definitivamente mucha gente muy rápido ha dicho que eso no es verdad. ¿Y cómo explicas pues esto? Y solamente les digo, no los voy a intentar convencer porque no es mi misión, o sea, no es algo que yo intente hacer, yo solo digo yo transmito lo que dice el libro y a mí me hace sentido. Solamente sí les sugiero que si son tan buscadores de la verdad, esa agresividad a la hora de tocar la reencarnación no corresponde en todo caso a personas que realmente tienen una vida espiritual construida o que la están construyendo, ¿no? No es un ataque. Básicamente, de nuevo, ¿por qué sustenta el libro durante que no existe la reencarnación? Básicamente porque, uno, este es un primer mundo de muchos mundos de estancia, donde las personas vamos a seguir aprendiendo. Y de hecho, cuando te mueres, y eso lo dijimos la vez pasada también, no es que te vuelvas espíritu, apareces en materia de morontia, que es un estado entre el cuerpo, o sea, sí hay si hay un volumen, si hay una materia, pero no es una materia que necesita comer, es un punto intermedio entre lo material y lo espiritual. Y en este estado de morontia tú pasas muchos mundos por aprendizaje por delante. Segundo, porque no tiene sentido que tú aprendas algo sin saber en qué te jalaron, ¿no? O sea, digamos, no, en eso no hay ganancia espiritual, ¿sí? Tú tienes ganancia espiritual en la medida de que eres consciente de tu realidad espiritual, ¿no? Una de las cosas más importantes que te habla el libro durante es acerca del alma. Y sí, interesante eso que ¿no? Y uno va aterrizando de que tú tienes que construir un alma y tienes una oportunidad que es esta. O sea, si no construiste tu alma, no alimentaste tu alma, te mueres y nada, entras en un sueño y, digamos, no tienes capacidad de aspirar a continuar una carrera espiritual, ¿no? Camino a la fuente, vamos a llamarlo así. Entonces el libro es muy tajante, o sea, no te tiene que decir más porque te dice de frente, no existe. Es muy difícil aceptarlo. Como dice, ¿no? Esta palabra para retrucarte un poco esto. Entonces, ¿cómo explicaríamos los casos de un accidente que uno no tiene la culpa necesariamente, o el caso de los niños que mueren antes de nacer, o niños muy pequeños, ¿no? Entonces perdieron injustamente, digamos, la oportunidad de desarrollarse en este mundo. ¿Cómo? O sea, así de injusto. Correcto. ¿Es la experiencia espiritual es así de injusta? Vamos a ponerlo así, ¿no? Primero, no nos olvidemos que el alma llega cuando tú tienes entre 5 y 6 años, cuando haces tu primera decisión moral. Eso es uno. Ese es uno. Segundo, para cada caso, el universo sí tiene previsto una forma de evolución. ¿Ok? Para cada caso. Incluso hay una parte que no la quiero tocar ahora porque es un poco confusa, pero también hace una alusión, ¿qué pasa con los niños abortados, por ejemplo? O los que murieron. Entonces, para quienes han sufrido ese trance o tuvieron una mala decisión, no se preocupen, los van a encontrar. Y esa responsabilidad y esa oportunidad la van a poder continuar. Da esperanza incluso. Sí. No es algo tan se está entendiendo mal en todo caso esta información. Todo parte Exacto, pero no nos olvidemos de que la existencia terrenal es de valor espiritual, o sea, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando hagas una oración, o sea, pide fortaleza espiritual, pero no pidas trabajo, ¿no? O sea, porque esa no es la misión en esta vida. La misión en esta vida no es que tú tengas un trabajo. Claro, en el anterior video pidieron que nos hables un poco del poder de la oración. Qué bueno que lo tocas. Okay. Entonces, ahorita entramos en eso. Entonces, la misión en esta vida es, si cabe la redundancia, darle vida a tu alma, ¿no? Tener una oportunidad de continuar. De hecho, el libro también te dice, ¿no? Tú cuando naces, para quienes no vieron el video anterior y tocamos esta parte de cómo es que nacemos sin alma, no, naces como nació la anterior generación Andón y Fonda, ¿no? O sea, eres un animalito del reino que está aprendiendo a caminar, que está aprendiendo esto, pero realmente no eres una persona que tiene decisión moral. En el momento que tienes tu decisión moral,
ocurren dos cosas: se te asigna tu ajustador de pensamiento, tu chispa divina, esa parte de Dios que habita en ti, y se te asigna ojo, ¿en qué momento aparece el ajustador de pensamiento? También decía que nosotros éramos como computadoras, ¿no? Y ese ajustador de pensamiento es como tu conexión Wi-Fi con el universo, ¿no? Bien, aparece el ajustador cuando tú distingues entre el bien y el mal conscientemente. Independientemente de lo que decidas, hacer el bien o hacer el mal, se te asigna el ajustador de pensamiento, ¿sí? Y vamos a tomar el ejemplo de dos niños. Un niño de 6 años y un niño de 4 años que son hermanos, ¿no? El niño de 6 le quita el juguete a su hermanito y el hermano se pone a llorar. Y el niño, ¿no? en toda su infancia, y por decirte, lo golpea o lo hace llorar más. En ese momento a lo mejor ocurre esta reflexión, ¿no? Se da cuenta de que estoy haciendo mal, ¿no? Ahora, él va a tener ahí una toma de decisión. El hecho solamente de haberse dado cuenta de esto está mal, ya automáticamente se le asigna su ajustador de pensamiento, esa chispa divina de Dios que vive en ti, que va a vivir en tu mente para que tú escuches su consejo permanentemente. Pero ¿qué hace el niño? Le puede pedir perdón a su hermano, no, porque se da cuenta que ha hecho mal y lo ha hecho llorar, o puede ser indiferente, o incluso molestarlo más, hacerlo llorar más. No le puede gustar. Exactamente. Sabiendo que está mal, exacto. Entonces, si en ese momento decidió pedir perdón, hacer el bien, en ese momento se le asigna su alma. Tac. Y si no, pues no se le asigna el alma hasta que decida hacer el bien. El alma se construye en base a eso, a hacer el bien, a tomar la decisión entre el bien y el mal permanentemente. Es tan simple como eso. Yo te tengo que hacer esa pregunta porque ¿quién puede decir qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo podemos saberlo? Porque de pronto yo veo que ay, pobrecito, ese tigre se está comiendo ese ciervo, qué malo es el tigre. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el tigre necesita comer porque hay toda una cadena en la... Entonces, ¿qué es el bien y el mal? Buen ejemplo, porque he puesto un ejemplo entre dos criaturas del reino, que son animales. No estamos hablando de humanos. Tigre comiéndose un ciervo es parte de la configuración del reino, o sea, así es como se vive en el reino, ¿correcto? Quizás puedas tener un chispazo de evitar el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? De querer impedir eso, pero es parte del reino. Pero el tema, los valores son de humano a humano. Es cierto, el poder admirar la creación de Dios en las plantas, en los animales, es parte de la bondad, o sea, es decir, por ejemplo, frente a un animal, hacerlo sufrir, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú tienes ahí una decisión entre el bien y el mal. Decidir qué cosa es bueno o es malo, yo creo de que efectivamente, se habla de valores espirituales, de metas espirituales. Si no lo puedes entender, cuándo es bueno o cuándo es malo, creo que tenemos un problema, ¿no? Porque adentro tú tienes algo que te dice que está bien o que está mal. De hecho en la época de Moisés, los que estábamos viendo saludos para todos que ven la novela de Moisés en diferido. No, todavía no. Pero claro, la gente es un poco bárbara, está en estado bárbaro, entonces tiene que llegar como un código y mucho se explica, creo que en el derecho, que la ley de Moisés, estas normas de convivencia son casi básicas para una humanidad primitiva, ¿no? No matar al otro, o sea, no podemos pasar la vida matándonos unos a otros, o sea, hay como que unas ciertas normas inherentes ya al ser humano más primitivo. Pero además mira esto, ¿no? ¿no? No matar al otro, ¿por qué? O sea, ahí es donde uno debe tratar de profundizar la visión, ¿no? No matar primero porque hago sufrir a otra persona, ¿no? Sufrimiento, estoy causando dolor, sufrimiento. ¿No? Estoy causando dolor. Pero también, más importante todavía, estoy cortando el proceso de evolución de esa alma. Le estoy cortando su oportunidad de salvación eterna.
le estoy cortando su carrera de divinización de su mente, de juntar su mente, su alma y la chispa divina y poder continuar con la carrera. Le estoy quitando esas oportunidades porque se lo estoy haciendo a alguien que tiene, por decir algo, ¿no?, 20 años, pero es una persona que podría vivir 60 y en 40 años más tendría muchas más oportunidades de hacer bien, de fortalecer su alma. Estamos cortando el plan de Dios para una vida. Que acabas de matar, a sus 40 años, tú lo mataste a los 20, pero a los 40 descubría pues la cura total del COVID, digamos. Además de... Uy, lo mataste tú, hermano. Exacto, pero sobre todo, como digo, los valores espirituales. ¿No? O sea, porque por ejemplo, tener la cura es un bien para todos, para todos. Muertes, pero tú mataste al que iba a... Pero lo más importante todavía es su camino espiritual. Claro. ¿Te das cuenta? Y que sí, efectivamente, las leyes, lo de Moisés básicamente es eso, es un código de convivencia, es más, en dos partes, ¿no? Una primera parte de contenido espiritual y la segunda parte de contenido civil. Sí, muy interesante eso también, ¿no? Porque no se desliga el contenido espiritual. Y lo que hablábamos, no ser tan supersticiosos, sino confiar en una entidad superior y punto, para evitar. Y no olvidemos además que Moisés lo que estaba haciendo era construyendo una nación, porque eran tribus judías que lo único que tenían en común era un tema racial, y por ahí algunas similitudes a nivel espiritual, o sea, ni siquiera todos creían en el mismo Dios. Entonces Moisés se da a la labor de construir una nación. ¿No? Exacto, tal cual. Entonces, el bien y el mal es, bueno, el bien en sencillo es hacer la voluntad de Dios. No, pero no quiero que le suene esto como lo que diría un cura, porque, o sea, le quiero quitar la carga de religiosidad como la entendemos, porque la religión básicamente es una experiencia de la criatura buscando a Dios y de Dios encontrando a la criatura. Eso es la religión. No, lo que nosotros conocemos como la iglesia, los distintos cultos, es la forma de sociabilizar la religión. ¿Sí? O sea, tú y yo creemos en lo mismo y nos juntamos para hacer lo mismo, no para fortalecernos. Y la religión seguro tiene un rol social y todo, pero la religión como tal, como hecho, es esta comunión entre la deidad, Dios y el ser humano, ¿no? Y además que lo tienes adentro. Entonces, eso. Y hablábamos la vez pasada, ¿no? Entonces así construyes el alma, sí, pero también la matas, ¿no? Y decíamos, por un lado hay el tema del error, que es producto de la ignorancia, ¿no es cierto? Que puedes cometer mal, pero te puedes dar cuenta en ese momento que estás haciendo mal. Exacto, ¿no? Ahora, cometer el error sabiendo que es algo daño, que es algo malo, eso es pecado. Ese es el nivel del pecado. Es una maldad o iniquidad. No, la iniquidad viene más adelante. Todavía hay más niveles de maldad. Claro, o sea, el error es, digamos, es algo de lo que no somos conscientes, ¿no? No, ese es el error. El alma ahí siente un golpe que trata de reflexionar, pero no necesariamente la comienzas a matar. Cuando cometes pecado, es decir, sabes que está mal y lo haces, comienzas a golpear tu alma, y la iniquidad es además sentir placer al hacer el mal, ¿no? Te regocijas en eso. Pero básicamente lo que tenemos que entender es de que tenemos una dualidad, porque nuestra mente tiene esta dualidad, y en ese sentido el universo es muy generoso, porque entiende que estamos combatiendo por ganar una existencia espiritual, pero teniendo una gran carga animal. ¿Ok? ¿Sí? O sea, nosotros somos digamos, animales privilegiados de un reino que tiene la capacidad de tener una aspiración de una vida espiritual más larga, pero todavía sucumbimos a los instintos. De hecho, si hacemos una pequeña revisión, por ejemplo, de los 7 pecados capitales, básicamente son, que el libro no lo dice, pero digamos, si queremos hacer un paralelo de interpretación, básicamente estamos hablando de 7 costumbres que te acercan a tu lado animal, ¿no es cierto? O sea, el libro durante te habla, por ejemplo, de la sexualidad digamos, como un momento, digamos, cumbre, porque a partir de eso se genera vida, pero tiene que haber una conexión también a nivel espiritual entre las personas, ¿no? Traes vida y demás. Pero la lujuria es pues el instinto animal descarriado, ¿correcto? Descarriado, o sea,
actúas como animal, ¿no? El tema de, por ejemplo, la gula, igual, ¿no? O sea, es un tema, es el instinto te gana, ¿no? Y es lo que eso es parte, digamos, de nuestras batallas como habitantes del reino humano, ¿no? Es tratar de doblegar el instinto animal que tenemos entre nosotros, conteniendo una mente destinada a divinizarse. Esa es la gran batalla. Y bueno, ya para cerrar, me pasó con muchos temas. El último, ¿no? Que también fue una pregunta y me interesa, el poder secreto de la oración, ¿no? La oración, muy bien. La oración, primero, lo que tenemos que entender es que no se trata de pedir, se trata de conectarte. Es cierto, si pides se te dará, pero tienes que conectarte, ¿sí? La oración no es tanto el acto de orar como buscar conectarte, ¿sí? Cuando uno eleva una oración, la oración efectiva, según Urantia, primero tiene que ser altruista, no tiene que ser para ti, ¿no? Tienes que pedir por más digamos, por algo que desborde tu personalidad, que esté más allá de tu personalidad, el bien común, ¿no? Otras personas. Y tiene que ser honesta, o sea, tienes que pedirla de corazón, o sea, no es un tema de rezar, de paporreta, una serie de frases. No, es cierto, el rezo, digamos, tiene estas cualidades de, digamos, hasta cierto punto formatear la mente, ¿no? Cuando repites algo, que claro. Si hablamos algo de PNL, ¿no? Algo así, te programas. Un mantra, hablar el mantra, ya el mantra tiene una carga poderosa en sí misma, ¿no? Exacto, ¿sí? Pero tiene que ser eso, altruista, tiene que ser sincera, tiene que ser genuina, es decir, nacida honesto en el pedir, en que estoy pidiendo esto porque realmente yo quiero pedir por la salud de las personas que hoy día están sufriendo en una cama de COVID, y soy honesto al pedir eso. No lo estoy rezando para yo ganarme un espacio en el cielo para fortalecer mi alma, sino, y es honesto mi pedido, pero además tiene que ser de corazón, ¿no? O sea, tiene que haber una sinceridad espiritual. Pero digamos, lo bonito del libro de Urantia es que te invita a que no ceses en el proceso de querer acercarte a esa parte divina que vive dentro tuyo. O sea, no es tanto, como digo, no es el hecho, es la búsqueda. No es tanto conocer la verdad, es querer encontrar la verdad. No es poder entender perfectamente la vida espiritual, es querer entender la vida espiritual, ¿no? Esa búsqueda permanente del bien, exacto, y de conectarte a niveles espirituales, ¿no? El libro de Urantia, como lo dijimos la vez pasada, tiene mucho para trabajar. ¿Sabes qué es lo más triste y cómo uno puede medir que todavía no estamos a los niveles que deberíamos estar en evolución? Es que nos preocupamos más de decir el libro es falso porque, no sé, tal dato científico no se dice, no se comprueba. Después, claro, pasan 20 años y después, sí, ahora sí, ¿no? O el tema de la reencarnación, o el tema de, y los Anunnaki, o sea, sí está bien que nos interese eso, pero no encuentro, más allá del tema de reencarnación, no encuentro mayor debate acerca de las propuestas que hace sobre la vida espiritual, claro, sobre cómo está configurada nuestra mente, cómo está configurado nuestro espíritu, cuál es nuestro fin último, ¿no? O sea, el debate no es por eso. El debate en torno de reencarnación es, pero ¿y la gente que ha visto reencarnaciones? ¿Y la gente que se ha soñado? ¿Y los espiritistas? Pero siquiera sabemos qué cosa es la mente, sabemos qué cosa es el alma, sí, tenemos conciencia de lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos conciencia de cuál es el camino que tenemos que recorrer, y además de tenerlo, y a esto me refiero cuando decimos, no se trata de saber, sino es de querer encontrar. Entonces, si yo ya sé esto sobre la bondad, por decirte, realmente ¿cuántas veces al día soy bondadoso? No. Eso es querer experimentar la bondad.
¿no? O sea, eso es el mensaje. Entonces, como digo, yo solo soy un lector del libro de Durantia, que sí lo he leído mucho, sí. Seguramente me falta aplicar en mi vida más de lo que entiendo del libro, como creo que le pasa a la mayoría de las personas que lo leen. Y los invito a que cualquier duda que tengan, sí, podemos tener comentarios en el box del canal y seguramente algo podremos responder, visto que quienes responden, la mejor manera de responder es dar un link o poner la página del libro, eso es quizás lo mejor. Los invito a leer, pero también los invito a que la disputa, las conversaciones no sean tan infantiles. Cuando el libro de Durantia, por ejemplo, te habla de la prueba de Jesús, la tentación de Jesús con Lucifer en el desierto, no es esa explicación infantil que da la Biblia, que está bien, está explicada para ese momento, para ese tiempo, ¿no? Se estaban poniendo en juego cosas más grandes como el gobierno del universo, ¿no? Como cuando nos hablan de la creación y Adán y Eva, ¿no? Lo dijimos la vez pasada, ¿no? Es una manera muy alegórica de explicar la evolución, ¿no? El inicio del universo y todo lo demás, pero es una explicación para una mentalidad de ese tiempo. Exacto, para una mentalidad de ese tiempo que no podía entender, exacto, ¿no? Intelectualmente infantil, ¿no? Y ahora que estamos en otro momento, que tenemos tanto conocimiento, los grandes debates deberían ser de ese orden. Vivimos una pandemia, por ejemplo. Sí, perdóname que te haga esta pregunta, es la última tal vez, y es la última reflexión que te iba a pedir. ¿Qué nos deja el libro de Durantia para hoy? Y tú hablas de la pandemia. Mira, para hoy yo creo que un ejemplo es el tema pandemia, ¿no? El libro de Durantia, por ejemplo, te habla del desarrollo de la civilización, ¿no? De cómo el hombre tiene que comenzar a ganar, que el crecimiento económico es bueno porque te permite después enfocarte en preocupaciones de corte superior, ¿no? Porque todos tenemos para comer, todos tenemos para dormir, entonces me puedo enfocar en otras cosas. Sí. Pero justamente también el libro te habla de esa cuota de humanización que tiene que haber en el colectivo, ¿no? Había ciertas partes del libro al que uno le podría decir, esto lo hizo un ángel socialista, por decir algo, ¿no? Porque se habla del bien común, porque se habla de preocuparse del otro, pero tenemos una pandemia, y lo que tenemos es una carrera por quién tiene vacunas. Vivimos en un país donde se han desestimado vacunas y eso ha significado que mucha gente no se quiera vacunar y que mucha gente esté muriendo, ¿no? Entonces se trata de ver más allá, o sea, por eso el libro te dice, no es un tema de formas, es un tema de fondos. Las formas el universo te las puede perdonar, puede entender de que en tu forma quisiste hacer el bien, pero realmente has querido hacer el bien. Cuando saliste y dijiste a la gente no te vacunes porque eso es agua, ¿hiciste bien? ¿Realmente eras consciente de lo que estabas diciendo? ¿Realmente estamos haciendo algo por ayudarnos? ¿Realmente está bien de que haya partes en el mundo a las que la vacuna no va a llegar en 5 o 10 años? ¿No? O sea, es justo, y no porque, o sea, por varios factores, porque es gente que no está conectada, porque es gente, o sea, que no está conectada porque no llega un camión, no llega nada a donde viven estas personas, porque son un país deprimido y que a las justas van a tener para vacunar a su élite política y no va a alcanzar para el resto, ¿no? Y cosas así. O sea, ese es el mundo evolucionado en el que creemos que estamos. Y no estoy en contra de las otras, o sea, que haya un desarrollo de avance científico está bien, pero de nuevo, si entendemos de que nuestra evolución de nivel intelectual tiene que ir a la par con un desarrollo de nivel espiritual, podemos tener realmente un salto cuantitativo todos juntos, ¿no? Y de eso se trata el libro de Durantia. Es la revelación más reciente que tenemos. Claro. Aunque se habla también de, como tú dijiste, el socialismo también tiene sus jerarquías, el libro de Durantia, ¿no?
Por supuesto. Habla que tiene todo también un orden, algunos encima de otros también. Exacto, sí, hay una jerarquía espiritual, o sea, digamos, por ejemplo, esa es la parte más densa de leer, ¿no? Del libro, ¿no? Entender la configuración del universo, sobre todo porque hay mucha terminología que no es familiar para nosotros, es tedioso. Yo siempre digo, ¿no? Comiencen a leer por la tercera parte del libro, que es más o menos nuestra historia, la historia de nuestro mundo, la vida de Jesús, pero de nuevo, ¿no? Vayan. Pero no con una búsqueda de tan materialista, sino entendiendo el mensaje espiritual que nos has dicho. Básicamente eso es. Exactamente. Sí. Y bueno, y también como una broma, ¿no? Siempre nos preguntan sobre los extraterrestres y si son, por ejemplo, no nos preguntan, pero ha surgido esto, ¿no? ¿Y los extraterrestres en quién creen? ¿No son socialistas, comunistas, no? Y es interesante porque hay muchos casos, incluso Sixto Paz lo contó, si consideramos que su historia es verdadera, que los extraterrestres son comunistas en el sentido de que viven todos en el bien común y a la vez tienen tarjeta de crédito, ¿no? Él lo ha dicho Sixto Paz, ¿no? O sea, son comunistas y a la vez capitalistas también. Hay una parte bien interesante de mi libro. Primero, ¿no? Hay mundos que son de vida material, como Urantia, y hay mundos que son de vida netamente espiritual y mundos intermedios, ¿no? De nuevo, de vida experimental, por lo menos en nuestro sistema, 619, nosotros somos el 606. Y de hecho el libro de Urantia te habla te pone el ejemplo de una nación continental en un mundo muy parecido a Urantia, sino con un poco más evolucionado. Yo cuando lo leo, y esa es mi reflexión, yo digo, deben estar 200, 300 años más evolucionados que nosotros, ¿no? O sea, digamos lo que sería el mundo en el 2200, 2300, ¿no? Pero te habla de cómo, por ejemplo, que existe una nación continental que se ha desarrollado más que el resto del mundo y cómo es su sistema de gobierno. Hay cosas que son muy chocantes, pero ellos no te lo ponen como ejemplo, te dicen, mira, esto es más o menos lo que pasa en un mundo muy similar al de ustedes y que está también en proceso de evolución, ¿no? O sea, digamos, tienen algunas costumbres como los espartanos, ¿no? Así ven un naciente que no tiene mucha potencialidad y lo desaparece. La de Hitler, algo así, ¿no? Exacto, pero te habla también de, digamos, otras cosas positivas, pero te lo dicen, ¿no? Ese es un mundo que también está evolucionando igual que ustedes, pero está un poquito más desarrollado, ¿no? Sí te dice el libro, ¿no? Sí, hay muchos mundos habitados. Dice que hay uno relativamente cercano, pero en lo vasto del universo, relativamente cercano podría ser en nuestro propio sistema planetario, como podría ser 50 años luz, ¿no? O sea, para la vastedad del universo relativamente cerca es interesante. Es muy amplio. Claro, como dicen, no estamos solos, solo estamos muy lejos, ¿no? Unos de otros, así dicen, ¿no? Bueno, y de repente, una vez hace tiempo, con esto termino, te lo juro, yo vi un ovni hace muchos años y yo te comenté, Lucho, que vi una luz y tú me dijiste que en el libro de Urantia también se habla un poco de estas luces que podemos confundir con ovnis, te lo pregunto así, ¿no? Que de repente son transportes de algunos ángeles. No, o sea, de hecho hay una orden de ángeles que son transportes seráficos. O sea, vamos a poner así, más o menos como en el Día de la Independencia, ¿te acuerdas de que los invasores se hacen uno solo con su traje? O sea, es un traje como bioquímico. Sí. Ya, más o menos así, o sea, más o menos así es un tipo de ángel, una orden angélica, ¿no? Que es como una especie, como una vaina de arroz, por decirte, sí, pero grande, ¿no? En la que, digamos, si yo te quiero llevar a ti, te metemos adentro y sale disparada, ¿no? Entonces parece una nave, pero realmente es un ángel. Wow, qué otra visión interesante que pueden ser, bueno, los ovnis, manifestaciones de todo tipo. El libro sí te especifica eso, ¿no? Esa forma alada es producto, o sea, esa visión de que tiene alas, como lo describimos nosotros los ángeles, tiene que ver con una visión que se le permitió a un grupo de humanos cuando los transportes seráficos se estaban preparando para transportar a alguien, y lo que ven ellos es el haz de luz y la vaina abierta, ¿no? Entonces, claro,
la relación es... Puede pasar un ovni tipo tú, o no sé, o algo así. Claro, o sea, pero lo que vieron estas personas, hablamos de pastores de una época súper ancestral, entonces si ven una luz al centro y al lado ven como una vaina de que se abre. Exacto, entonces dicen son alas, ¿no? Porque si vuela son alas. Entonces esa es la interpretación que ellos les dan de un ser con alas. Claro, vamos a poner imágenes para que también con las imágenes se puedan habituar, puedan entender esto, ¿no? Lucho, ha sido un placer conversar contigo, querido amigo. Has aclarado muchas dudas y bueno, ya saben, haremos por la parte 3 cuando este video alcance pues 50,000 vistas o más, y entonces de ustedes depende que venga aquí nuestro amigo, ¿no? Es lo más democrático que podemos hacer. Que funcione el video y bueno, yo pienso que sí. Vamos a estar contentos de tenerte nuevamente y de paso pues vamos a ir profundizando de pronto en otro programa del universo, que es una explicación tan compleja e interesante, ¿no? Hasta científicos dicen de que el libro de Durante ha acertado en muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Sobre cómo está diseñado los superuniversos, ¿no? Los superuniversos, sí, qué interesante. Locales, ¿no? Los superuniversos. Bueno, ya hablaremos de eso en un próximo programa. Una vez más, gracias Lucho. Si alguien tiene alguna duda y quisiera contactarse contigo, ¿tienes algún mail o algo? Bueno, mi correo es luisalbertofch@gmail y la vez pasada di mi teléfono y algún par de personas me llamaron, sí, así que igual lo comparto, 982-726-382, 982-726-382 y nada, encantado. Claro, la idea es, como digo, la idea es difundir el libro, o sea, no es tanto lo que yo sepa, es lo que he leído, pero el libro está ahí para que lo lean todos ustedes.